Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El Consejo Nacional Electoral aprobó este 11 de agosto de 2020 una resolución en la que se anuncia que se tomará 30 días para revisar las pruebas de descargo de Compromiso Social, Libertades Pueblo, Podemos y Justicia Social, que según la Contraloría deben ser eliminadas del registro de partidos por una supuesta irregularidad en las firmas presentadas para su inscripción. Hasta el 29 de julio, las 4 agrupaciones políticas presentaron sus documentos de prueba y ayer se resolvió que serán enviados a diferentes direcciones del CNE para que sean analizados antes de emitir un informe técnico. Con esto, la participación de Compromiso Social, Libertades Pueblo, Justicia Social y Podemos en las elecciones de febrero de 2021 está prácticamente descartada, o al menos corre un alto riesgo. 8:46. Saludamos con María Cecilia Herrera, secretaria general de Unidad por la Esperanza UNES Guayas, constitucionalista y experta en derechos humanos. María Cecilia, buenos días, gracias por acompañarnos. La esperanza aún se centra en el Tribunal Contencioso Electoral que podría cambiar esta realidad, esta decisión disimulada, disfrazada del Consejo Nacional Electoral para dejarles fuera de la contienda del próximo año. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Qué gusto estar esta mañana con ustedes. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, efectivamente el CNE aprobó el día de ayer un informe que establece, digamos, un periodo de 30 días para analizar el proceso de inscripción de fuerza, compromiso social y para el descargo de pruebas. Evidentemente, para esa fecha ya habrá vencido el plazo para que este movimiento pueda seleccionar candidatos para las elecciones, porque este es el plazo en que debería estar haciendo sus primarias. Entonces, en la práctica, esto es una proscripción de hecho. Y es una ilegalidad, ¿no? Porque se deja sin participación a esta fuerza política que acogió, digamos, a la mayor fuerza del país, ¿no? Que es la Revolución Ciudadana, y de esta manera se vulneran de manera efectiva derechos a la participación política, tanto de la Revolución Ciudadana como de los electores que se ven representados en esta opción, ¿no? Esa es una de las situaciones quizás más lamentables de María Cecilia. Te envío también un saludo cordial, gusto poder conversar contigo siempre. No es solo que dejas de lado la participación de una organización política, no es solo que están persiguiendo o tratando de proscribir a Rafael Correa, sino que están dejándole a muchísima gente sin la oportunidad y sin la opción de elegir. Es decir, la democracia, así como hace un momento, Licenia, fíjate tú, tal es el desprestigio que están viviendo nuestras instituciones en el país. La justicia está tan manipulada, ¿no? La justicia está tan desprestigiada, que la gente desconfía tanto del sistema judicial en el Ecuador, y hoy está ocurriendo exactamente lo mismo en materia electoral. La democracia bajo amenaza, María Cecilia. Así es, Alexis. El artículo 3 de la Carta Interamericana, Democrática Interamericana, es muy claro, ¿no? Una sociedad democrática tiene dos elementos fundamentales. El primero son los derechos humanos y el segundo el Estado de Derecho, ¿no? Lo cual evidentemente incluye la celebración de elecciones periódicas, elecciones libres, basadas en un régimen plural de partidos y organizaciones políticas. Entonces yo creo que cualquier abogado de derechos humanos, cualquier ciudadano o ciudadana que se llame demócrata debe sentirse profundamente preocupado por esta situación, más allá de si comulgamos o no con el correísmo, ¿no? Esto no es un tema ya de bandos políticos, es un tema realmente de respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos, a la democracia. Yo creo que como ciudadanos, como ciudadanas, si no nos levantamos ahora y alzamos nuestra voz contra este atropello, no vamos a poder pedir en un futuro que se respeten nuestros derechos, ¿no? Realmente estamos viviendo un atentado a la democracia en nuestro país, habiendo ya iniciado un proceso electoral, porque recordemos que el calendario electoral ya está en marcha. María Cecilia, ¿usted cree, al igual que aseguran varios dirigentes políticos, que con esta decisión y tomando en cuenta que estas organizaciones políticas ya participaron en elecciones y ya tienen autoridades designadas y en funciones,
Se está configurando un fraude electoral para las elecciones de 2021 al impedir la participación de organizaciones políticas que, como le digo, incluso tienen autoridades que fueron electas por voto popular y que están ejerciendo sus funciones. Al restar este espacio para que la gente que sigue o que es simpatizante de estas organizaciones pueda optar por sus candidatos, ¿se está configurando un fraude? Absolutamente. Mire, yo creo que es muy importante analizar lo que dice el Tribunal Contencioso Electoral en su última sentencia, a pesar de que esta fue apelada. Esta sentencia, digamos, presenta elementos contundentes que deben ser analizados. Y uno de esos elementos es que el procedimiento para la inscripción de organizaciones políticas está muy bien regulado y definido en el artículo 15 del reglamento para la inscripción de partidos, movimientos políticos y registro de directivas. ¿Y qué es lo que dice o cuál es este procedimiento, digamos? Que una vez que se notifica sobre la aceptación o negativa del registro o de la inscripción de una organización política, se puede impugnar esta resolución dentro de las 48 horas posteriores a esta notificación. Luego de esto, el CNE tiene 3 días para resolver estas impugnaciones. De esta resolución, del CNE, digamos, se pueden presentar recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero pasado este periodo y cumplido con todo este procedimiento, se entiende que la resolución de inscripción está en firme. Y aquí entra la teoría de derechos adquiridos, ¿no? Estas son las normas que permiten que exista seguridad jurídica en nuestro país y en el proceso de inscripción de organizaciones políticas. Estas son las normas que tiene que acatar el CNE, ¿no? Por mandato constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral es la instancia final en materia electoral, que puede incluso revisar las decisiones del CNE. Y recordemos que ya existen 2 sentencias en este tema. La primera es de última instancia, ¿no? Donde se resolvió que no hubo digamos, ninguna irregularidad en el registro de todas estas 4 organizaciones que fueron suspendidas. Entonces, ahora, María Cecilia, sí. yo lo que veo es que hay en torno a este tema, más allá de todos los argumentos legales que tú los has expuesto muy bien, porque además eres una conocedora, especialista en materia jurídica y derecho, pero más allá de todos los argumentos legales, me parece que acá lo que se está imponiendo son los tiempos políticos. Y hay gente que durante la etapa de gobierno anterior clamaba por más democracia. 10 años se la pasaron criticando, hablando de que se quería imponer el modelo del partido único, de que vivíamos en una dictadura y demás, pero resulta que esos voceros que pedían a los 4 vientos más democracia son quienes hoy están tratando de precisamente limitar las expresiones democráticas. Uno de esos, y lo voy a decir con nombres y apellidos, es Luis Verde Soto. Es Luis Verde Soto, ¿no? Desde la academia, desde su posición de analista de temas electorales y demás, es uno de los que está promoviendo precisamente la proscripción. No lo dije yo, lo dijo Paul Carrasco en una entrevista, ex prefecto de la SUAY, de que el interés de Verde Soto y de la minoría del CNE era precisamente limitar la participación de Rafael Correa en las próximas elecciones. Pero más allá incluso de todo lo que tú has señalado, María Cecilia, y de lo que hemos conversado, sobre lo que pasaría con estas 4 organizaciones políticas, hay algo que también nos debe generar preocupación y es qué tanto riesgo corre el proceso electoral en el Ecuador de febrero del 2021. Va a haber elecciones en este escenario tan complejo, tan difícil, que tú has relatado bastante bien. Mira, eso es difícil de decirlo ahora y de pronosticar, pero yo creo que hay una tendencia en la región que debemos estar muy atentos, ¿no? Definitivamente todo esto que tú has narrado pasa por una persecución política sin precedentes que vive en nuestro país, ¿no? Y yo digo en nuestro país porque este tipo de persecución no es nuevo en nuestra región. Veamos lo que pasó con Lula en Brasil, en Argentina con Cristina. Son las nuevas formas de golpes blandos que suplantaron, digamos, estas dictaduras del Cono Sur. Lo que está pasando en este momento en Bolivia, donde están tratando de proscribir a Luis Arce y a David Choquehuanca. Yo creo que lo que está pasando en Bolivia podría ser el espejo en que nos veamos. Entonces debemos estar muy atentos a cómo ocurren los hechos. Recordemos que todo lo que pasa en Bolivia viene de un plan de mucho más arriba, digamos, de las élites mundiales, que tienen como fin último proscribir a estos movimientos y organizaciones políticas que gobiernan para las grandes mayorías, ¿no? Entonces, en Ecuador, digamos, este tipo de persecución se ha dado desde distintos ejes
y a través de distintos mecanismos. Por ejemplo, tenemos la Contraloría General del Estado, que ha sido una herramienta fundamental para la persecución política, con un contralor que no ha podido justificar que ejerce legalmente su cargo, que admitió... Y envuelto en casos de corrupción. Envuelto en casos de corrupción. También, digamos, a través de las instituciones o los órganos de la función judicial, también de la Fiscalía, ¿no? Lo que ha pasado con el caso Sobornos, precisamente donde no tenemos una justicia imparcial, sino que a través de los órganos judiciales se quiere perseguir a un movimiento político y se le quiere dar cierto manto de institucionalidad, ¿no? Unos aires de legalidad que realmente no tiene. Por supuesto que en esta persecución también el rol de la prensa es fundamental, Alexis, para manipular la opinión pública, ¿no? Esta es la razón principal por la que el caso fue bautizado como Sobornos, porque pone en el imaginario de la ciudadanía que se trata de dinero sucio, a pesar de que nuestro Código Integral Penal no contempla ningún delito llamado así, ¿no? Es puro marketing. Entonces, sabemos que en nuestro país primero se acusa, se sentencia a través de los medios y luego se investiga, ¿no? Lo vimos esta mañana con el expresidente Abdalá Bucaram, que dicho sea de paso, no desconozco si él es culpable de los delitos por lo que se le acusa, pero vemos todo un operativo policial con la prensa, digamos, irrumpiendo en su domicilio. No comprendo qué hacía Teleamazonas ahí grabando absolutamente cada paso, irrumpiendo en el dormitorio donde estaba con su esposa, ¿no? Porque así vemos, ¿no? Que en este país se sentencia a través de los medios, de esa manera se presiona a los operadores de justicia y se desata realmente una campaña de desprestigio antes o durante cualquier proceso penal, ¿no? María Cecilia, ¿hay una fecha prevista para que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie sobre esta apelación del CNE y posiblemente la deje sin efecto y los movimientos que ahora están suspendidos puedan participar en sus primarias y continuar con el proceso normal? ¿Está prevista una fecha y un plazo definido o el Tribunal Contencioso Electoral puede tomarse todo el tiempo del mundo y pronunciarse cuando ya sea demasiado tarde? No hay realmente un plazo definido, lo cual es lamentable, y yo creo que el objetivo es dilatar lo más posible estos procedimientos, tanto por parte del CNE, que ya lo vimos, como por el Tribunal Contencioso Electoral. Yo no veo, digamos, una resolución antes de el proceso de primarias que deben llevar los partidos políticos para inscribir las candidaturas. En ese sentido, yo creo que Compromiso Social definitivamente ha sido proscrito, como dije, en la práctica y de hecho, y el movimiento de la Revolución Ciudadana tendrá que participar con otro partido político, que en este caso sabemos que podría ser Centro Democrático. Ese es el plan B que le queda a la Revolución Ciudadana, Centro Democrático. Así es. Y recordemos que este bloqueo político, Alexis, no es de ahora, ¿no? O sea, empezó con el despojo ilegítimo de Alianza País por parte de Moreno, luego se negaron a inscribir el Partido de la Revolución Ciudadana, luego la Revolución Alfarista, luego Maná. Entonces tenemos, digamos, que hay un bloqueo político histórico para evitar a toda costa la participación de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y en ese sentido, las autoridades electorales tienen la obligación legal y ética, Alexis Liceña, de generar las condiciones y los mecanismos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva por todos los individuos y todas las organizaciones políticas. María Cecilia, antes de despedirnos, porque ya se nos ha agotado el tiempo, solo quiero hacerle conocer qué es lo que opina la ciudadanía, quienes nos siguen a través de redes sociales y en nuestras frecuencias ante la interrogante que planteamos para este diálogo. ¿Se configura un fraude electoral al impedir la participación de organizaciones políticas en las próximas elecciones? Un 98% considera que sí, frente a un apenas 2% que cree que no. Esa es la percepción de la ciudadanía, María Cecilia, y con esto nos despedimos. Le agradecemos por haber participado en nuestro segmento de entrevistas. María Cecilia Herrera, dirigente de UNES Guayas, que ha estado con nosotros, además constitucionalista y experta en derechos humanos. Gracias, María Cecilia. Gracias, un abrazo grande. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.